Invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Es una estructura bastante amplia, así que vamos a leerlo enseguida. Capítulo 5, desde el 17 hasta el 42. Eh, Cuando lo tengan, me hacen seña de que lo tienen y arrancamos. Versículo 17. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: de aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oramos nuevamente. Señor, gracias de nuevo por tu palabra, la libertad que tenemos de poder abrirla, este medio que entendemos que no es la forma en que podríamos disfrutar de la comunión, pero entendemos que estamos bajo tu providencia y podemos usar estos medios para seguir escudriñando tu palabra, para seguir viéndonos, y damos gracias porque sabemos que estás tú al control absoluto de todo lo que nos pasa, día tras día, Señor, en nuestra semana, en el andar
nuestro, Señor, tú estás involucrado 100% en lo que nos pasa. Y esto no se te ha escapado de tus manos, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que vivimos cada uno, cada realidad, Señor, tú estás en medio nuestro, Señor, y tú estás obrando en nuestras vidas. Gracias porque es por medio del Evangelio que podemos acercarnos a ti y es por medio de la obra de Cristo que tú estás cuidando a los tuyos, Señor. Gracias por este tiempo, ayúdanos, guía a mis hermanos en el escuchar, guíame a mí, Señor, en el exponer tu palabra, Señor, que todo sea para tu gloria, que todo sea con temor y sabiendo de que tú, por medio de tu Espíritu Santo, aplicas tu palabra efectivamente en nuestros corazones, Señor. Gracias por este momento, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Desde agosto pasado, con la iglesia acá en Junín y San Martín, estamos recorriendo el libro de Hechos de los Apóstoles, después de haber estudiado el Evangelio de Marcos durante 2 años y ahora estamos con Hechos y el ahora resucitado y glorificado Señor Jesucristo está guiando a los discípulos, está guiando a la iglesia toda en esta misión de ser testigos de su resurrección, testigos del Evangelio. Un mensaje que fue claro y fue puntual siempre. Si recorren Hechos de los Apóstoles hay una constante y es esto, el hecho de que ellos no negocian el mensaje que están llevando. Ellos tienen un mensaje claro, puntual y bien claro acerca de lo que Dios ha hecho desde la antigüedad, a través de todo un recorrido que siempre hacen ellos en una teología bíblica. Ellos recorren todo el Antiguo Testamento y muestran cómo el cumplimiento de las cosas que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento se están cumpliendo en Cristo y en la iglesia. Un mensaje proclamado bajo la guía, bajo el poder del Espíritu Santo, enviado por el Señor a estos hombres. ¿Para qué? Para que pudieran cumplir con un propósito claro que era ser testigos. Ahí en el 1.8 lo pueden ver. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese es el punto. Me seréis testigos. Y así fueron testigos, llenos del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 4, dando evidencia de ello con una señal muy clara. En el momento cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar diferentes idiomas acerca de las maravillas de Dios, una señal que para muchos fue un motivo de asombro y para muchos un motivo de burla, pero para los discípulos fue, como toda señal, como todo milagro en Hechos de los Apóstoles, un disparador para predicar el Evangelio, una forma de volver a proclamar el Evangelio, como lo proclamaron justamente capítulo 2, versículo 14. Podemos ver cómo de ahí en adelante la predicación no está centrada justamente en las señales, sino que está centrada en Cristo y en su obra. Porque eso hace la iglesia. Eso hace. El que sigue a Jesús no hace otra cosa que proclamar el Evangelio. Lo hace con su vida, lo hace con palabras, pero no hace otra cosa, porque para eso hemos sido llamados, para proclamar el Evangelio. Y cuando la iglesia cambia este mensaje o distorsiona este mensaje, para volverlo quizás un poco más tolerante o para volverlo más popular, es cuando deja de seguir a Jesús y se empieza a desenfocar de las cosas que la iglesia tiene que hacer como cuerpo de Cristo. De ahí que Lucas, el historiador, el autor de este segundo tratado, ¿sí? Recordemos que Hechos de los Apóstoles es una segunda parte de un gran libro que es Lucas y Hechos, y nos va a decir en un resumen de la vida de la iglesia que todos perseveraban unánimes. La iglesia perseveraba unánime y esta unanimidad se ve claramente en el hecho de tener todas las cosas en común, pero principalmente en el hecho de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros.
En el partimiento del pan, nos dice el 2:42, en las oraciones, en eso perseveraban. Esa era la realidad de la iglesia primitiva, con una constante, y esto lo pueden recorrer en Hechos y es hermoso, Dios añadiendo, Dios obrando con poder por medio de señales, por medio de milagros, no con el fin de hacer de esto un espectáculo de estas cosas, sino para confirmar en hechos el mensaje que la iglesia estaba llevando. En un momento de la historia en donde aún no están las escrituras, como nosotros las tenemos, Dios está dando autoridad y reafirmando el mensaje del Evangelio, ¿por medio de qué? Por medio de milagros, obrados por mano de los apóstoles. De ahí que hay temor en la gente, hay asombro, hay favor del pueblo, nos dice. El pueblo tenía favor y los miraban con temor porque no sabían, no entendían muy bien lo que estaba pasando. Milagros que van a dar pie para seguir expandiendo el Evangelio. Como va a pasar justamente ahí en el capítulo 3 con una curación, un lisiado de nacimiento, un evento que va a servir de ejemplo de esta verdad, va a servir de disparador. Pedro de nuevo va a predicar en el nombre de Cristo delante del pueblo, pero también delante de las autoridades judías que lo van a apresar, capítulo 4, autoridades que no encontraron forma de acusarlo, capítulo 4, versículo 21 nos dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, no tenían forma de encontrar con qué acusarlos. Y reconocen, un poco antes, reconocen el denuedo de estos hombres que ellos sabían que estaban asociados al Cristo resucitado. Una situación en donde toda la iglesia glorificó al Señor. Es hermosa esa parte, porque se da una transición en donde la iglesia se da cuenta de estas cosas y empieza a depender, como lo viene haciendo, de la soberanía de Dios. En una oración que es tremenda, si leen capítulo 4, versículo 24, después de que son puestos en libertad, en el versículo 23, en el 24 dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Señor, versículo 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Este es el punto, esto es lo que la iglesia quería hacer, seguir predicando el Evangelio. Dios sigue obrando en su pueblo, contesta esa oración, da denuedo a los discípulos para seguir predicando el Evangelio, al Cristo resucitado y exaltado, y fortalece a este nuevo pueblo que da evidencia de esta transformación en sus vidas nos da un ejemplo muy claro con un acto de generosidad como el de Bernabé. Bernabé es quizá el ejemplo que tiene ahí la iglesia de generosidad, corazones que están enfocados en el Evangelio, que están priorizando el propósito de ser testigos de la resurrección, pero sobre todo vemos que se desprenden de todo, no tienen otro objetivo, están enfocados en el Evangelio, pero al mismo tiempo se ve como una historia de contraste con Ananías y Zafira, que es lo que nos deja ver y nos muestra a nosotros, a los lectores, la gravedad y la solemnidad de formar parte de la iglesia. La iglesia donde mora Dios mismo, la iglesia que está guiada por el Espíritu Santo, la iglesia en donde el Señor Jesucristo sigue añadiendo personas, ese cuerpo iba a tener dificultades de afuera, dificultades de adentro. Con Ananías y Zafira fue una dificultad dentro de la iglesia, y Dios seguía sosteniendo a su iglesia en unidad, aumentando el número de hermanos. Y en este contexto, en esta ambigüedad es que se da justamente este favor del pueblo, pero también Dios mostrando el corazón de la gente. Fíjense, versículo 13 del capítulo 5, dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Había gente que era simpatizante de la iglesia. Y Dios empieza a mostrar el corazón de esa gente, mas el pueblo los alababa grandemente.
Así como Ananías y Zafira mostraron sus corazones, muchos empezaron a mirar con otros ojos a los cristianos y ya no se atrevían a juntarse con ellos. Entonces van a aparecer nuevamente los religiosos en este contexto, en donde algunos simpatizan, otros se alejan, pero otros abiertamente están en contra, y estos son los religiosos que vamos a ver en el pasaje de hoy. Un pasaje que vamos a ver rápidamente en seis partes, y prometo, bueno, no voy a prometer nada, pero vamos a verlo en forma resumida para ver luego cómo afecta a nuestras vidas, cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, desde el 17 al 21, a la primera parte del 21, vemos que los apóstoles son perseguidos, son encarcelados, pero no son silenciados. Una iglesia guiada por Dios, una iglesia purificada por Dios, como pasó con Ananías y Zafira, siempre va a tener persecución, siempre va a sufrir. Pablo le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo 3:12, y le dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, es algo que va a pasar. Y después Pedro también, en 1 de Pedro 4:14, les dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Este favor del pueblo, el crecimiento de la iglesia que se puede ver en Hechos y que vamos a seguir viendo en Hechos, estos milagros evidentes, este denuedo por predicar el Evangelio, son cosas que podemos obviamente suponer que por lógica muchos van a tener celos, muchos van a tener envidia. Esa es la palabra cuando se lee ahí que se levantó el sumo sacerdote y se llenaron de celos. Esto es lo que manifiesta el sumo sacerdote, los que estaban con él, la secta de los saduceos. El relato va a tener ahora una velocidad poco común en Lucas, que a Lucas le gusta dar detalles como buen historiador, como buen científico. Él era médico y a él le gusta dar detalles, pero es muy llamativo que en este pasaje van a pasar cosas muy, muy rápidas. Estos líderes envidiosos van a agarrar a los apóstoles, los van a meter en una prisión estatal, la prisión del pueblo, y esta oposición va a fracasar, y Dios de nuevo va a demostrar su poder, su autoridad, interviniendo por medio de un ángel. Fíjense, versículo 19, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos los mandó a hacer algo. Dios está respondiendo a la oración de sus hijos y demostrando que estos saduceos, estos religiosos, no pueden luchar contra Dios. No pueden luchar contra Dios. Y acá una nota de ironía en Lucas es que es justamente un ángel el que de noche libera a estos discípulos. Los saduceos no creían en los ángeles. Los saduceos no creían en cosas sobrenaturales. Ellos eran más bien racionales, y sin embargo es un ángel del Señor el que libera a estos hombres. Y por otra parte Lucas, sin dar detalle de este evento, sin embellecer, eso es muy llamativo porque cualquier escritor moderno hubiera hecho como un show de esta liberación del ángel. Pero Lucas no se queda en detalles acerca de esto. Y por otra parte, se discute acá el tema de la identidad, de quién es este ángel, que no viene al caso. Lucas no nos dice nada. Lo que sí vemos es que Dios está interviniendo en la historia. Dios está dejando evidencia de quién tiene el control de todas las cosas. Aquel que guía a la iglesia, aquel que la sostiene, aquel que la purifica, es el mismo que cuida a los suyos. La iglesia había orado: Señor, mira sus amenazas y concede a tus
a tus siervos predicar con denuedo? Y esto el Señor está respondiendo, y es el ángel el que los envía justamente a seguir predicando. Versículo 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los envía con un imperativo. El verbo que menciona ahí, id, es un imperativo, no es una opción, no es una sugerencia, es algo que está divinamente mandado. Ellos tenían que ir, tenían que ir. A lo que es interesante, los discípulos que hacen, se ponen a deliberar, se ponen a armar estrategias. No, obedecen, obedecen sin vueltas y sin reparos. Versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Los envía a seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y estos obedecen como siempre obedecen. El mandato es el mismo, el mensaje es el mismo, la obediencia de los discípulos es la misma. Cualquiera después de ser liberado en estas circunstancias, imagínense estar encerrado en una cárcel y de golpe es liberado, y cualquiera en estas circunstancias se hubiera escondido, hubiera tomado la decisión de, bueno, me guardo por un tiempo para no generar más discordia, pero los apóstoles no hacen esto, no hacen esto, siguen predicando. Y mientras tanto, en paralelo a esta narración de la liberación, suceden cosas alrededor del concilio, alrededor del Sanedrín, que es lo que nos lleva al segundo encabezado, que es la sorpresa y las dudas de los religiosos. Versículo 21, la segunda parte. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio, hasta el versículo 25. Aquí lo que Lucas describe es una sesión fallida del Sanedrín. En simultáneo con la predicación de los apóstoles, ahí en el templo se está dando esta reunión de los religiosos que es fallida. ¿Por qué? Porque hay sorpresas y hay dudas que van a surgir. Todos los líderes son convocados, lo que hace al relato un fuerte contraste entre el poder de Dios, de la liberación de la cárcel, y estos hombres tratando de ir en contra de lo que Dios está haciendo. Pero también para nosotros, si lo empiezan a leer, tiene como un aspecto cómico, porque nosotros sabemos que los apóstoles han sido liberados. Nosotros sabemos que están en libertad y sabemos que están predicando el Evangelio. Y sin embargo, leemos que el concilio envía alguaciles para traer a los reos desde la cárcel. Entonces llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. El informe que dan estos funcionarios es bien conciso. Se destacan solamente 3 puntos. La prisión estaba cerrada, como siempre estaba cerrada, con la guardia de siempre, en las condiciones de siempre. En segundo lugar, la guardia estaba en el estado y en el lugar en donde están siempre. Lucas no da detalles de cómo fueron liberados los apóstoles, pero evidentemente estos hombres no se percataron de la salida de estos hombres, como tampoco se vieron afectados ni en su visión ni en nada físico. Ellos estaban como siempre. Y en tercer lugar, es gracioso, es cómico que sean ellos los que tengan que buscar a los presos. Imagínense, los alguaciles tienen que entrar a la cárcel y ponerse a buscar a dónde están. Abrieron el lugar, no estaban allí. Por lo general, cuando alguien va a buscar un preso, sabe que está en el lugar donde fue dejado, donde está encadenado, y no hace más que sacarlos y trasladarlos al lugar donde tienen que ir. Pero acá es cómico ver esto. Hay como una ironía en Lucas en mostrar esto. Y ante el informe nos dice la Reina Valera que dudaban. Quizá la mejor palabra ahí sea perplejidad o consternación. No era solamente duda. Se estaban preguntando, pero sin pensar en tener una respuesta. Era como
realmente una consternación. Y como nos dice el pasaje, dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, ¿en qué va a terminar todo esto? Esto se puede referir tanto a este tema de que desaparecen los presos, desaparecen de ese lugar, pero también al hecho de que este movimiento de estos cristianos es algo que realmente no podemos controlar. Ellos se están dando cuenta de que es un movimiento que no pueden controlar, que va más allá de lo que está pasando, y se puede clarificar con el versículo 25 esto. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Ahora saben dónde están y saben que abiertamente siguen enseñando algo que se les había prohibido. Y entonces, bueno, ahí están enseñando al pueblo. Lo que nos lleva al tercer punto, que es el interrogatorio del concilio. Los van a buscar, el concilio decide mandar a buscar a estos hombres, saben dónde están, saben que siguen predicando, entonces los mandan a buscar. Y al hacerlo, nos dice el pasaje, los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Se nos ha dicho que cómo era el favor, cómo era la alabanza del pueblo con los cristianos, y entonces la popularidad de estos hombres no podía ser desacreditada en forma sencilla, pero ellos, los cristianos, no abusan de esa popularidad y no ofrecen resistencia a esta búsqueda de los alguaciles. No hay perturbación, sino que hay más bien moderación de estos cristianos. Entonces comienza ahí formalmente el interrogatorio, directamente del sumo sacerdote. Lo que se había frustrado horas atrás en esa primera reunión, ahora se está llevando a cabo. El hecho de que el interrogatorio sea de parte del sumo sacerdote habla de la gravedad del asunto. Era raro que un sumo sacerdote hiciera un interrogatorio, y cuando lo hacía era porque era realmente grave. Lo hizo con Jesús, y las preguntas van dirigidas, es interesante, pues no van dirigidas al asunto de cómo escaparon de la cárcel. No le pregunta acerca de eso. Eso ya quedó atrás, y el interrogatorio se centra en otra cosa. Para el concilio la prioridad no es el escape de ellos, la prioridad es otra. Ellos quieren saber otra cosa. Y en ese contexto los 12 entonces son acusados, no de una transgresión sencilla, sino de un delito. Ellos han desafiado abiertamente y deliberadamente la sentencia que anteriormente se les había dicho, de no hablar más de Jesús. Y esta es una acusación seria, que si la condena hubiera seguido, tendría serias consecuencias. Cuando en los juicios o en los asuntos públicos intervenía directamente el Sanedrín, se estaba hablando de casos serios, como fue la ejecución de Jesús. Esto tenía los mismos pasos, esto se dirigía a lo mismo. Los apóstoles podrían haber sido condenados y ejecutados en ese mismo momento. En el mismo versículo y en forma como de despectiva, el sumo sacerdote no menciona a Jesús, y eso también es llamativo. Ese hombre le dice, y al final le dice la sangre, en primer lugar ese nombre, y después al final le dice la sangre de ese hombre. De alguna manera también reconoce la popularidad del ministerio, el éxito de la expansión del Evangelio. Le dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y saben que por anteriores discursos de Pedro, que uno de los puntos claves en esa predicación es cómo el liderazgo judío es acusado de apresar y ejecutar al autor de la vida. Recordemos cómo lo ha mencionado Pedro, esto es parte de la soberanía de Dios. Capítulo 2, versículo 23, dice: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro está de nuevo acusando acá, y Pedro va a responder a estas acusaciones en nombre de los 12. Lo hace Pedro, y lo que nos lleva
al cuarto encabezado, que es la oportunidad de testificar nuevamente. Versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cualquiera pensaría que ante las acusaciones del sumo sacerdote, estos hombres iban a dar un paso atrás, pero Pedro responde, y Pedro responde de la misma forma que había respondido en el capítulo 4, versículo 19: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es como la proclama apostólica. Están poniendo enfrentados al Sanedrín contra Dios. ¿A quiénes tenemos que obedecer? ¿A ustedes o a Dios? La obediencia a Dios acá representa seguir predicando a Cristo. Seguir predicando al Cristo resucitado, no callarse. Esa es la obediencia a Dios, y los hombres, por el contrario, acá estaban pidiendo que se callaran. Este mandato de Dios tuvo la más reciente situación con el ángel. El ángel les mandó a seguir hablando de Cristo. Entonces ellos no podían desobedecer a Dios. Los apóstoles acá, y Pedro en particular, no niegan que han desobedecido esta prohibición de hablar. Pero lo que sí niegan es la legitimidad de esa prohibición. Pedro lo que les está diciendo es: nosotros vamos a obedecer a Dios, lo que va a llevar a Pedro a exponer los por qué, la verdad acerca de lo que están predicando, que eso sí es totalmente legítimo. Pedro va a argumentar acá en función del mismo mensaje que venía proclamando. No va a cambiar el mensaje. Y parece como que reafirma las cosas que venía predicando. Quienes, lo volvemos a decir, quienes siguen a Jesús no solamente conocen a cabalidad el mensaje que proclaman, sino que además jamás cambian el mensaje según la conveniencia, según las circunstancias. No lo hago más tolerable o no lo hago más aceptable, entre comillas, sino que el mensaje del Evangelio no cambia, no cambia. Fíjense cómo Pedro les dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Esto significa que la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús no son solo acontecimientos recientes, sino que son parte de la historia de la salvación que Dios inició con su revelación en el Antiguo Testamento, con su revelación a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David y a los demás profetas. O sea, esto es parte de la historia de Dios, y el evento de la cruz en el que ellos participaron, en el que fueron responsables, Pedro se los dice ahí: vosotros matasteis a quien vosotros matasteis. Están haciendo parte de la historia. Versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Pedro pasa ahora a explicar el propósito por el cual Dios ha enviado a Cristo, el significado de la muerte y de la resurrección de Cristo. Cristo ha sido exaltado por medio de la cruz. Cristo está como autoridad absoluta a la diestra del Padre. Cristo es el autor de la reunión de un pueblo suyo, a quien está dando arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús es el príncipe y salvador. Jesús es el líder que estos hombres siguen, el Señor, el autor de la vida. Nos dice Pedro, lo va a decir capítulo 3, versículo 15, matasteis al autor de la vida. Capítulo 4, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, pero ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es Jesús. No es solamente una explicación del significado de la obra redentora de Dios en Cristo, sino que nuevamente está haciendo Pedro un llamado al arrepentimiento a estos hombres. Vosotros lo matasteis, pero Cristo es el príncipe y salvador.
sentado a la diestra de Dios. De ahí que ellos se van a identificar, versículo 32, y van a reafirmar su misión, el rol que tiene también el Espíritu Santo. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Ellos son testigos oculares del ministerio del Señor Jesús, de su muerte, de su resurrección. Ellos son testigos de su ascensión y de su exaltación. Pero un segundo testigo de estas cosas, y ellos lo mencionan ahí, es también el Espíritu Santo, que ahora está obrando activamente en la iglesia. Está dando poder a la iglesia para seguir proclamando el Evangelio. El Espíritu que mora en ellos, Dios mismo morando en ellos, y en todos los que llama a la fe. ¿Para qué? Para reconocer a este Señor que ahora es príncipe y salvador. Cuando dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, está hablando de que Dios da el Espíritu a aquellos que reconocen quién es Jesús, es el Señor. Esta obediencia está haciendo un énfasis en que estamos bajo el señorío de Cristo, la autoridad de Cristo. El Espíritu afirma la verdad acerca de Cristo, atestigua su obra, convence a las personas de estas verdades, transforma la vida de sus seguidores y confirma y autoriza el mensaje de los apóstoles. Lucas va a anotar acá, versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo, la reacción de los oyentes, con verbos que realmente son fuertes en emociones, hablan de una indignación y un rechazo a las afirmaciones de Pedro. Comenzaron a discutir, a ver, bueno, ¿cuál es el curso que vamos a dar a todo esto? Y el odio y la repugnancia que hay sobre las cosas que escucharon de estos hombres. Esto da motivos para matarlos. Hay que matarlos, ellos están decididos a eso. Pero es interesante, se da como una pausa reflexiva acá, desde el versículo 34, que es el discurso de Gamaliel, nuestro quinto encabezado. Se levantó Gamaliel, doctor de la ley, algo que tenemos que considerar acá, y esto es importante mencionarlo, es que este rabino no está en defensa de los apóstoles. Este rabino no está en defensa, sino está defendiendo la integridad del Sanedrín. Gamaliel no es un casi cristiano. No, Gamaliel está defendiendo sus intereses también. Y este movimiento sectario de cristianos y la eliminación por parte del Sanedrín podía representar desacreditación delante del pueblo y delante obviamente también de las autoridades romanas. Entonces Gamaliel está calmando las aguas. Frenen un poco. El cristianismo no solo ha aumentado en Jerusalén, sino que, como vemos ahí, capítulo 5, versículo 16, hay ciudades vecinas que también están viniendo a escuchar y están siguiendo estas doctrinas. Esto está creciendo y esto no tenemos que tomarlo a la ligera. Este Gamaliel es el mismo que va a instruir a Saulo de Tarso. Capítulo 22, versículo 3. Saulo era discípulo de Gamaliel, un rabino reconocido. Lucas lo describe ahí como doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Era un maestro, era un intérprete de la ley. Era considerado una eminencia. Tenía influencias en el plano religioso, pero también en el plano político y social. Hay fuentes, y acá no me voy a ir en detalles, pero había fuentes extrabíblicas que muestran a este hombre, a Gamaliel, el anciano, como integrante de una familia reconocida y considerada en el Sanedrín. Incluso tenía influencias más allá de Jerusalén, influencias en Roma tenía. Era un hombre importante. Por eso, levantándose en el concilio, realmente todos lo escucharon a Gamaliel. Gamaliel, este hombre, es quien pide como una sesión privada. Fíjense, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Pide una sesión privada, sin la presencia de estos hombres que habían realmente alborotado a los demás integrantes. Habían generado un revuelo, entonces la cosa estaba descontrolada y Gamaliel
va a calmar las aguas. Y fíjense, versículo 35 les dice: varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer al respecto a estos hombres, porque, y ahí empieza a hablar de dos casos. Tengan cuidado de lo que van a hacer, dice otras traducciones. Consideren las consecuencias de matar a estos hombres. Frente a la popularidad creciente de estos hombres, es muy fácil que haya una segura reacción del pueblo, una segura reacción de los seguidores. Tengan cuidado, los judíos conocen muy bien de revueltas. Ellos estaban muy familiarizados con las revueltas, con los movimientos fanáticos que realmente habían puesto en vilo a Jerusalén en más de una ocasión. Y Roma estaba ahí, latente para entrar y destruir todo. Tengan cuidado lo que van a hacer con esta gente. Y les recuerda que, bueno, les muestra dos ejemplos que terminaron en desastre. Son precedentes que sirven para saber cómo tratar con este tipo de grupos. Esto es lo que les está diciendo Gamaliel. Y no viene al caso que hay muchísima información acerca de Teudas y de Judas el Galileo, que no vienen al caso del pasaje, pero ambos son registros de diferentes fuentes históricas que afirman esto de Gamaliel, y ambos movimientos se iniciaron y desarrollaron, lo dice ahí, atrayendo mucha gente. Y ambos casos terminaron con la muerte o con la crisis de sus líderes y fueron dispersos y desaparecieron. Ese es el punto que quiere mostrar Gamaliel. Gamaliel le dice: miren, estuvo este Teudas, estuvo este Judas Galileo, saben lo que pasó, reunieron mucha gente, pero desaparecieron. Establece entonces dos precedentes históricos y propone un curso de acción que el Sanedrín debe seguir con estos líderes del movimiento de Jesús. Les dice, fíjense, versículo 38, os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Mantengan distancia de estas personas y déjenlos en paz. No hay nada que hacer. Ha dicho Gamaliel que hubo movimientos que afirmaban cosas similares como estos, que luego sus líderes fueron eliminados, desaparecieron. Jesús entonces es ese líder de este movimiento que fue ejecutado hace unos meses. Sí, recuerdan, fue crucificado. Bueno, esta gente dice que ha resucitado, pero fue ejecutado ya, y es muy posible que se dé inicio al curso de esta desaparición de estas enseñanzas. Así que es muy posible que Gamaliel está planteándole eso al Sanedrín. El defecto del argumento de Gamaliel es lo que los discípulos realmente creen. Los discípulos creen que Jesús es el líder real, el líder efectivo del movimiento de estos judíos mesiánicos, y creen que ha resucitado de entre los muertos, y creen que gobierna en el trono de Dios como el Mesías, como el Salvador exaltado. Pero de nuevo, no nos equivoquemos con Gamaliel, porque no está considerando este movimiento como algo de Dios. Su argumento es más pragmático que pro-cristiano. ¿No? Él no está a favor de los cristianos. Él es más pragmático. Y los ejemplos que usa en su discurso nos da a parecer como que está citando dos ejemplos negativos. Entonces, es muy posible que Gamaliel tenga más bien una mirada negativa acerca del cristianismo. Él dice, bueno, dejemos todo en manos de Dios y no nos arriesguemos a meternos en estos asuntos que Dios puede solucionar. Algunos ven el paralelo con Deuteronomio 18, versículo 20 al 22, cuando se habla de los profetas, de cómo tratar a los falsos profetas. Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni le aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado.
con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es muy posible que Gamaliel esté planteándole esto, o sea, no nos metamos en estos asuntos que, que sabemos que se pueden terminar con el tiempo, ya somos experimentados en este tipo de cosas. Lo que nos da pie al último encabezado, que es esta libertad condicional que les dan, pero también una misión innegociable de parte de los apóstoles. Versículo 40, está el concilio todavía reunido y dice, y convinieron con él, estuvieron de acuerdo con Gamaliel y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen de nuevo en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. El argumento de Gamaliel convence al Sanedrín, no de reconocer, como dijimos, la autenticidad de los seguidores de Jesús, sino los convence de abstenerse de ejecutarlos. Gamaliel argumenta luego de la reacción de estos religiosos de querer matarlos y impide eso justamente. El tribunal lo que va a hacer se va a conformar con aplicar a los apóstoles el castigo de los azotes. No sabemos si fue el castigo tradicional de 40 azotes menos uno o algo menos severo, pero hubo azotes. Hubo azotes. ¿Por qué? Por desobedecer la orden anterior de no hablar de Cristo. Ese es el punto. Ahora se les impone nuevamente. No debían hablar más en el nombre de Jesús. Y les dan esta libertad condicional. Sin embargo, hay una misión innegociable para quienes siguen a Jesús. Nosotros como lectores de Hechos sabemos que lo que los apóstoles no van a negociar. Sabemos la orden de Dios por medio del ángel, lo hemos leído la noche anterior. Sabemos lo que en ellos lo que van a seguir haciendo, lo van a seguir haciendo. Y cómo es muy llamativo acá cómo reaccionan a este castigo. Fíjense, versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El verbo gozosos o llenos de alegría está en un presente participio que indica que esto no fue una emoción momentánea. Ay, qué bueno, salí en libertad, qué bueno, somos dignos. No, esto era parte de sus vidas. Era algo permanente en cualquier circunstancia y eso es muy llamativo. ¿Por qué? Porque estos hombres, recuerden en el contexto, ya venían con esta crisis dentro de la iglesia, con Ananías y Zafira, una situación que debe haber golpeado a la iglesia. Y después esta persecución de parte de los religiosos, ellos estaban llenos de gozo, más allá de las circunstancias, más allá de las prohibiciones, ellos se alegran porque se les ha considerado dignos de padecer afrenta, de ser insultados, es literalmente la palabra, insultados en el nombre de Jesús. El insulto fue en primer lugar la prohibición de hablar y después inmediatamente los azotes que han recibido. Los insultos siempre tienen como objetivo el herir el respeto, faltar el respeto a una persona. Siempre son graves. Y en esta sociedad, la sociedad judía, esta vergüenza del honor es algo muy importante. Los insultos son una ofensa grave para ellos. Y sin embargo ellos están gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así los trataron a los profetas en el pasado. Así trataron hace unos meses atrás al Mesías. Ellos se sienten gozosos de ser parte de esto. Lucas finalmente va a cerrar ahí con un evento que es una realidad constante, es una realidad desafiante, es obediencia a Dios antes que a los hombres. No cesaban, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, de predicar a Cristo, en todo lugar, en el templo, en las casas, la enseñanza y la transmisión de las verdades del Evangelio
no están en discusión. Esto no se negocia. ¿Por qué? Porque ellos siguen a Jesús y son testigos de estas cosas. Lo que nos lleva a pensar ahora en algunas cuestiones prácticas. 3 o 4 cosas solamente que podemos ver y traer a nosotros. Seguir a Jesús conduce al sufrimiento. Siempre. Ser cristianos no protege del sufrimiento. Muchas veces hay un eslogan que reza en una conocida secta brasileña: pare de sufrir. Es una gran mentira. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús conduce al sufrimiento. Quienes se acercan al Evangelio buscando soluciones temporales o buscando ausencia de sufrimiento, yo lamento decirles que se van a decepcionar, va a haber una gran decepción. Hecho de los Apóstoles justamente es un reflejo de esa realidad. Y más aún, el Evangelio nos recuerda la necesariedad del sufrimiento. El autor de Hebreos nos exhorta a nosotros y nos dice, capítulo 12, versículo 3 de Hebreos: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y podríamos poner entre paréntesis ahí, consideren también a estos discípulos de Cristo, que también sufrieron esa contradicción. Y los discípulos, los que siguen a Jesús, van a sufrir esta contradicción. Seguir a Jesús más y más nos va a poner en conflicto con un mundo que no ama las cosas de Dios, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Pretender esperar color de rosas en este mundo caído, compuesto de enemigos de Dios, guiados por el príncipe de este mundo, es realmente tener un desconocimiento de las Escrituras y de las verdades que la palabra de Dios nos dice acerca de esto, de que somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, de que nuestra ciudadanía no está acá. Esas cosas son verdades que están en la palabra de Dios y que muchas veces las olvidamos y nos enfrascamos en un mundo en donde esperamos bendiciones de este mundo. Y no, las bendiciones son de Dios y es una gran bendición. Estos hombres vieron en el sufrimiento una bendición. Seguir a Jesús es motivo de gozo, es motivo de gozo. La alegría de los creyentes no es una predisposición psicológica que algunos tienen y otros no, sino es una disposición dada por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha transformado la vida del cristiano y eso es parte del fruto del Espíritu. El gozo es parte del crecimiento en la fe. El gozo es una condición que caracteriza a todo creyente en todo momento. Es una condición que no depende de las circunstancias, depende de nuestra unión con Cristo. Ese es el mayor motivo de gozo. La misericordia de Dios sobre nuestras vidas, ese es un motivo de gozo. Seguir a Jesús también puede llevar, como pasó acá, a la desobediencia civil. Si hay un conflicto, son las demandas de Dios las que tienen prioridad. Y esto pasa cuando se exige al cristiano que nieguen su fe en Jesús, cuando se les exige que cometan actos pecaminosos, o cuando se les exige que actúen en contra de mandatos específicos de Dios. Aunque no todos los creyentes acá en Jerusalén han sido comisionados para ser testigos, en público o en privado, los 12 han recibido específicamente este mandato, esta comisión de ser testigos, y ellos no pueden hacer otra cosa que obedecer a Dios. Pero también seguir a Jesús, y esto es tremendo, seguir a Jesús tiene la autorización de Dios. Cuando la obra es de Dios, la obra no es frustrada por nada. Quizá en la historia
del cristianismo es un principio que no muchas veces se puede aplicar, ya que muchos movimientos que sabemos que son sectarios han sobrevivido por siglos. Sabemos que hay herejías que han sobrevivido, pero finalmente cuando el Señor regrese, esas cosas se van a clarificar. Finalmente cuando el Señor regrese, Él va a dar el veredicto final de esas cosas. De ahí que el foco y el propósito de la iglesia está en el hecho de seguir siendo testigos del Evangelio, fieles baluartes de la verdad, una verdad que es innegociable. Como le dijo el ángel cuando los liberó a los apóstoles, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, todas las palabras de esta vida. Eso tiene autoridad de Dios, las palabras de esta vida. Va a haber sufrimiento y en medio de eso va a haber gozo por medio del Espíritu Santo. Puede haber momentos en donde tengamos que actuar con desobediencia civil, no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero sí sabemos que estamos por medio del Evangelio autorizados por Dios a hacer una sola cosa, y es seguir siendo testigos, fieles testigos de su resurrección, fieles testigos de este glorioso Evangelio. Vamos a orar una vez más. Te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por el obrar tuyo en medio de tu iglesia y la misericordia que tienes por pecadores como nosotros de seguir siendo usados como instrumentos tuyos, Señor, instrumentos imperfectos, instrumentos que muchas veces necesitamos ser ajustados, necesitamos ser moldeados, pero finalmente, Padre, en tu providencia sigues usándonos, Señor, y rogamos que nos des el denuedo. Señor, oramos como la iglesia en aquel entonces, Padre, que mires las cosas que están pasando. Sabemos que no pierdes el control absoluto en nada, pero Padre, danos el denuedo, el coraje de seguir predicando tu evangelio. Recuérdanos tu evangelio para no desenfocarnos, para saber cuál es el mensaje que tenemos que llevar. Y Padre, oramos por los que no te conocen, que tú los salves, que tú transformes sus corazones. Señor, si nosotros somos parte de esa exposición de tu palabra, nos gozamos en eso, pero Señor, clamamos por quienes aún nos rodean y desconocen de este glorioso evangelio. Señor, salva a esas ovejas que están dispersadas, perdidas en este mundo. Danos la fortaleza, Señor, que necesitamos, la necesitamos, Señor, necesitamos ser auxiliados por ti permanentemente. Seguramente mañana lunes, martes, miércoles, todos los días necesitamos tu auxilio por medio de tu Espíritu Santo, que nos recuerde tus palabras, que nos recuerde tus promesas, con el solo fin, Padre, de darte gloria a ti y de seguir siendo tus testigos en este tiempo, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por los hermanos que han podido conectarse en esta mañana, Señor, y rogamos que tu palabra dé fruto en nosotros para tu gloria, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.